Bienvenidos a nuestro programa, su programa Geoeconomía, su mundo. No olviden, como siempre ya una costumbre, seguirnos en los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom. Asimismo, continuando con el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Además, en todo el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Asimismo, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página de web www.sumundotv.com. Hoy día, 3 de junio, celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Muy importante, que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en el 2018. Y ya en lo adelante, todos los 3 de junio, celebramos la bicicleta para promover no solamente bajar la contaminación, sino principalmente la salud. Por eso existen lo que se llaman ciudades saludables que estamos promoviendo. Hoy, nuestros compañeros aquí presentes, Maridalia Rodríguez, nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas y nuestro coordinador estadístico Pedro Álvarez, quien será el responsable del programa de hoy. Pedro. Muchas gracias. La temática que queremos tocar en el día de hoy es lo que es la política social, vamos a decirlo así. Como todos ustedes sabrán, la parte social de todo un sistema se compone de algunos elementos como son la vivienda y los servicios comunitarios, la salud, el deporte, la educación y la protección social. Son elementos que están presentes en lo que es toda o cualquier sociedad. Y en el caso de nosotros quisiéramos concentrarnos porque lógicamente tiene un gran peso en lo que es el gasto del gobierno central en estos puntos. Como todos ustedes sabrán, el presupuesto general de la nación llega a la astronómica suma de 1.247 millones. 1.247 millones. Bueno, 1.247.978 millones. Entonces, este presupuesto, bastante elevado, dicho sea de paso, está distribuido en esas diferentes partidas. Básicamente, lo que son los servicios generales del Estado, consumen el 15% de todo ese dinero, los servicios económicos, un 16.77%, la protección al medio ambiente, bastante bajita, un 0.71%. O sea, debería ser un elemento un poquito más porque del medio ambiente dependemos en gran medida. Y los gastos sociales son los que consumen la mayor parte del presupuesto, que es un 46.36% del total. Que habría que cuestionar qué tipo de gastos sociales, qué calidad y la calidad del gasto, exacto. La calidad del gasto social es sumamente importante y pensar que en ese pilar justamente es donde República Dominicana tiene los mayores desafíos del pilar social. En la salud, en la educación, y es donde más se gasta dinero. Entonces, sí, es una pregunta importante a veces que hay que hacerse en la calidad del gasto público. Bien. Edgar, cuando puedas, revisa una grafiquita que te mandé a ver si nos puedes ayudar con eso. Pero antes de lo gráfico, vamos a tener una hora para profundizar este tema. Tenemos este primer bloque donde vamos a tocar algunos puntos de coyuntura nacional. Excelente. Y además de eso, contaremos con la
permanente colaboración y frecuente colaboración, constante colaboración de estas voces de frontera. Así es. Eso Al igual es, que José Luis Kepi. Eso ya en la segunda tanda. Yo quería hacer referencia al tema de la última decisión que tomó el Banco Central, fundamentalmente que redujo su política, su tasa de interés de política monetaria, que es una tasa de interés de referencia para todo el sistema bancario y financiero. Se redujo de 8%, de 8,5% a 8%. Es una rebaja que manda una señal de que va a promover una expansión de la liquidez de la masa monetaria en República Dominicana. Pero acordémonos que se había estado desarrollando una política monetaria, crediticia, de ascenso de la tasa de interés con la finalidad de restringir ese medio circulante, esos billetes, moneda y dinero en el sentido general, que son las llamadas cuentas corrientes, con la finalidad de presionar hacia abajo la tasa de inflación. En definitiva, eso es lo que se dijo, porque en definitiva lo que se estaba buscando, se dijo eso, pero en definitiva lo que se estaba buscando era golpear la capacidad de compra de las masas trabajadoras. Por eso no lo dice el Banco Central, nunca lo dirá. Pero vamos a entender que ya se le había dicho que eso era una política equivocada. Lo que pasa es que el Banco Central no admite nunca que está equivocado. Ellos se creen que estamos al margen del bien, por encima del bien y del mal. Infalibles. Infalibles, sí, yo lo había dicho. Mire, está equivocada esa política. Y ahora resulta que cambia y que hacen una serie de inventos sobre la inflación mundial. No, tenemos una reducción de los precios de los combustibles hace tiempo. Y además de eso, es falso de que se esté reduciendo los precios de los alimentos importados. Parece que no leen las publicaciones de los organismos internacionales. Pero ya ellos siempre metiendo la pata. A mí lo que me interesa es que esas reuniones que hace la Junta Monetaria, las minutas, las actas sean distribuidas para que la conozcamos todo el país, no nadie en particular. Eso no se hace, en Estados Unidos se hace, entonces se quiere decir Estados Unidos como referente. Publiquen las actas para saber qué está diciendo cada uno de los miembros de la Junta Monetaria. Por favor. Ahora, no tanto un favor, es un derecho como ciudadano. Sí, es algo acceso a la información pública, claro. Es así. Bien, es correcto eso. Pero que en República Dominicana la cultura de compartir información y el acceso a la información todavía sigue siendo un problema. Todavía aquí hay un tema de cultura de poder compartir información que debería ser de dominio público. Incluso en países de naturaleza similar a la nuestra, como Panamá, en el caso de Panamá, esos grandes proyectos de obras públicas son transmitidos por televisión. Claro, es que debería ser así y quizás externar que mis estudiantes a veces de posgrado, cuando tienen algún tema de investigación o una tesis que realizar, me dicen a mí que solicitan base de datos de información que debería ser de dominio público y que le ponen todas las trabas para acceder a la información. Yo no sé todavía cómo con una ley, ¿verdad?, de datos abiertos y con una ley que faculta a todos los ciudadanos y ciudadanas a tener acceso a la información todavía sigue siendo un tema pendiente, que muchos funcionarios creen que la información es de propiedad privada y eso no debería ser así. O sea, ya es el tiempo de que el que tiene información tiene poder, hay que irlo dejando, porque hoy día es quien tiene información y sabe utilizar la información. No, y también, siguiendo con lo que es la transparencia, y no solo que es una ley, sino que como nosotros somos los que pagamos a los funcionarios públicos, nosotros tenemos el derecho a acceder a esa información. Y es como tú dices, me la complican a mí en un trabajo reciente. He tenido que hacer una solicitud fuera de lo que es un mecanismo de algo que debe ser natural y que debería estarse estudiando hace muchísimo tiempo, que es la cantidad de recursos con la que cuenta el Servicio Nacional de Salud. Entiéndase las camas, pero
ubicada por las diferentes comunidades para uno saber cuál es la cobertura de los servicios. Eso es bastante difícil de obtener. Pero volviendo al tema de lo que es el gasto, perdón, ¿sí? Creo que tenemos la llamada ya. Tenemos la llamada. Bien. Ya. Sí, buenos días. Buenos días. Desde la frontera de Dajabón, la voz de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Chío, un placer. Sí. ¿Cómo? Bienvenido, Adelante. bienvenido, un placer tenerte. Bienvenido, desde la frontera de Dajabón, culturólogo Chío Villalona. La semana pasada hablábamos de la figura del reglamento que consigna la ley 285-04 de la Ley General de Migración, y que en este reglamento consigna de que la figura de habitante fronterizo se refiere a que comerciantes y otros tipos de figuras que están en la frontera, como los comerciantes, pueden acceder a Dajabón y a todos los pueblos provinciales de la frontera durante un día sin salir del perímetro. Pero este reglamento, que empezó a aplicarse con un carnet del habitante fronterizo en Pedernales, fue suspendido. Ahora, ante esta situación de suspensión, en una reunión que hicieron las mesas del diálogo, la mesa de diálogo transfronterizo con otras instituciones de la frontera y a nivel nacional, se ha estructurado una respuesta pública, una campaña pública de promoción de sensibilización, para que pueda iniciarse la propuesta de este reglamento sobre el habitante fronterizo. ¿Qué consigna esta campaña, esta promoción que se va a iniciar a nivel nacional? Las instituciones que la van a iniciar son el MODA, MUDE, Casa del Caribe y las 4 mesas de diálogo transfronterizo. En estas mesas se aprobó primero editar un brochure de miles de brochures para una campaña pública solicitando la iniciación de este reglamento. También se aprobó de que se hicieran una campaña también referente a una rueda de prensa con todos los diputados y senadores de la frontera en Santo Domingo, donde se va a reclamar la puesta en vigencia de este reglamento. Pero también se van a hacer una serie de camisetas alusivas a esta campaña para que se inicie la propuesta de aplicación del reglamento que consigna el habitante fronterizo. Esta campaña ya está siendo estructurada y va a iniciarse no solo en la frontera, sino a nivel nacional por organizaciones como MOSCHA, la organización Casa Caribe y asimismo la MUDE y otras instituciones de la frontera, como son las 4 mesas del diálogo transfronterizo. Esa es la respuesta pública que se va a hacer y esperamos que esta respuesta pueda sensibilizar a la Dirección General de Migración para que se aplique el habitante fronterizo, que lo consigna la ley 285-04. Chío, te agradecemos que te haya comunicado con nosotros y con el público de Geoeconomía, y esperamos que esté con nosotros el próximo sábado para que nos sigan alimentando la voz de la frontera. Muchísimas gracias. Gracias, desde la voz de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío. Bien, dándole continuidad al tema sobre lo que habíamos dicho del gasto del Estado, nos habíamos concentrado en ver lo que era precisamente la distribución del gasto, aunque también
sabemos que ese gasto se divide en lo que son gastos corrientes y gastos de capital. Pero, ¿cómo decirte? Creo que lo que tú tocas es un tema sumamente importante, pero debiéramos como de dar un espacio para tratarlo de manera detenida. Yo quisiera, en torno a la parte esta del Banco Central, apuntar que el Banco Central establece una tasa de interés de referencia y la hace con respecto a la tasa de inflación. Pero si la tasa de interés fijada por el Banco Central es superior a la tasa de inflación, entonces hay una tasa de interés real que se carga a los productores y también se carga, digamos, al consumidor, siempre y cuando haya tomado préstamo. Ahora bien, esto está relacionado con 94 mil millones de pesos que dice el Banco Central que va a impulsar. ¿Pero y por qué impulsar? ¿Acaso no teníamos una experiencia que se hizo un descuento del encaje? El encaje es esa cuota aparte que se retiene en el Banco Central de los depósitos en sentido general. Bien. Y se quedaron con decenas, cientos de miles de millones de pesos. Entonces vuelven a aplicar la política. Lo que no dice el Banco Central es que está adoptando política para salvar, favorecer los intereses del sector bancario en República Dominicana. ¿Por qué? Porque ese dinero lo que hace se sirve para que los banqueros les puedan reestructurar su cartera de préstamo y su cartera de crédito. Préstamo es dinero que entrega inmediatamente el banco al prestamista, mientras que crédito es sobre la base de un contrato de un monto, se va entregando parte por parte o se tiene una línea de crédito. Entonces, eso que oculta el Banco Central no solamente desinforma, sino que no abre el espacio para la discusión. Porque está prohibido aquí de que se discuta las políticas monetarias del Banco Central, que ellos lo han establecido de hecho. No de que nos asiste, pero ven acá, nosotros somos ahorristas, tomamos préstamos y tenemos todo el derecho y todo el país de saber cómo se maneja esa política. O sea que esos 94 mil millones no van a llegar a la ¿Pero y cuándo han llegado? Para eso tenemos que tener política directamente de promoción del crédito en aquellos sectores productivos. ¿Quiénes? Los campesinos a tasa cero. ¿Por qué no se habla de tasa cero? Y cuando se habla de tasa cero es una cifra minúscula, insignificante de la cartera de préstamo de crédito total, aún dentro del mismo sector agropecuario. ¿Por qué no se habla de eso? O en el caso de los pequeños productores urbanos, o los microempresarios, o en el caso de los artesanos. No, se habla en general. Ahora, aquí hay una política que todo el mundo la conoció y creo que es una política equivocada. Aquí se está favoreciendo el negocio turístico. Y el negocio turístico es un negocio fundamentalmente de empresas transnacionales. Que quede claro eso. Entonces, ¿cómo que nosotros vamos a estar financiando empresas transnacionales? Pero que nos estamos poniendo locos. Esa gente debiera de traer su financiamiento, pero entonces dedicamos al Banco de Reserva a que le preste hasta en dólares. Oh, cosa increíble. Pero eso es aquí en República Dominicana. Es República Dominicana, en este territorio. Y no se quiere discutir. Y las universidades, específicamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no abre un debate, porque eso es obligación de la universidad, que es supuestamente universidad popular, y concretamente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y todavía más específicamente la Escuela de Economía de esa facultad. No se toca el tema. No se toca, entonces yo no entiendo. Entonces, y miren, hay gente muy buena, la Escuela de Economía, Luis. Gente muy preocupada, gente con sensibilidad social y también, igual que otras escuelas y también en la misma facultad. Pero no acabo de entender, ustedes me excusan, no acabo de entender ese cierre a un debate nacional que tiene la obligación, vuelvo a repetir, la obligación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de abrirlo, inclusive hasta su decano Vive, que me parece muy correcto, interviniendo de manera muy puntual a nivel de opinión pública. Pero no es solamente participando unos minutos en un programa.
o en otros programas, sino la facultad como programa de análisis, reflexión y más aún de propuestas. Bien, vamos entonces Es así. a escuchar la intervención de José Luis Fernández. Sí. José Luis. Muy buenos Adelante. días. Sí, En el celular. te estamos escuchando. Muy buenos días. Sí, buenos días, Luis y demás integrantes del espacio de economía por ese canal Su Mundo. Estamos, pues, desde Dajabón, le habla José Luis Fernández. Hoy queremos tratar un tema sumamente interesante y quizá fenomenológico, como se usaba antes en el aspecto filosófico, y es el desarrollo urbanístico que viene teniendo Dajabón en el momento. Increíblemente, Dajabón, una provincia que tiene 1010 kilómetros cuadrados, y su casco principal, es decir, su municipio, tiene 260 kilómetros, .97 cuadrados. Sin embargo, la actividad principal que se desarrolla en esta área es básicamente la agrícola y la ganadera. Pero con el desarrollo del comercio que ha propiciado el llamado intercambio binacional, pues ha originado que la tierra, como un bien heredado de muchas de las familias las cuales han emigrado, pues se hayan repartido y se hayan pues dispuesto a colocarse como sistema de bienes raíces. De ahí que entonces Dajabón viene presentando un acelerado crecimiento, es decir, lo que nosotros hemos denominado la siembra de varilla y cemento, que ha sustituido la agricultura, es decir, la clásica que se desarrollaba en esta zona, como era la producción de arroz, y también la ganadería, que si bien es cierto, todavía la ganadería tiene fuerza, pero cada vez pierde, debido a que estas tierras se están empleando más en la edificación de viviendas y edificios, los cuales ya se están haciendo muy populares en la zona. Ya aquí podemos notar edificios de 4, 5 y 6 niveles. Edificaciones estas que hace 15 años no se veían, lo cual demuestran la prosperidad económica y el asentamiento de una nueva generación con capacidad adquisitiva. Pero también Dajabón ha pasado, según la Oficina Nacional de Estadística, o sea, estamos hablando del municipio, no de la provincia, ha pasado de poseer de 25 a 30 mil habitantes a tener la cifra de casi 38 mil. Es decir, que el municipio está creciendo no solamente en términos de construcción, sino también de población, así como también las distintas actividades que han venido coadyuvando a que éstas puedan desarrollarse con la prosperidad y la agilidad con que algunas de las compañías ya de ingenieros como agencia inmobiliaria la han venido presentando. Bien. Al punto de que Luis y demás integrantes del equipo, es increíble, pero la tierra aquí es más cara que ahí en Santo Domingo. ¿Cómo va a ser El eso? alquiler aquí, Luis. Oye, el alquiler aquí es más caro que ahí en Santo Domingo. Creo que esa información, escúchame, es muy importante porque definitiva lo que queremos es que la teleaudiencia, específicamente de este programa de Economía, esté enterada de lo que esté pasando en Dajabón como municipio, Dajabón como provincia y también en toda la frontera. Pero debo de señalar que en el caso del precio de tierra se ha venido presionando hacia abajo el precio de tierra en Dajabón, a los fines de favorecer que determinados
grupos o capas puedan comprar esos terrenos. Eso es una información, no necesariamente estamos completamente de acuerdo, porque el precio de tierra, precisamente por haber una mayor densidad poblacional, es decir, cada vez hay más habitantes en el mismo espacio territorial, Exacto. tiende a presionar hacia arriba. Entonces, ¿por qué que aparece? Y eso ya son datos que se han publicado por organismos oficiales de República Dominicana y concretamente de la región, que vemos que hay un precio de tierra que prácticamente está constante, a sabiendas de esta información tan interesante que tú nos estás brindando de aumento del número de pobladores, aumento del número de edificaciones, lo cual es vuelvo a repetir, una presión hacia el techo en cuanto al precio del suelo, del terreno. Muchas gracias, José Luis, y nos veremos entonces, si Dios quiere, la próxima semana. Estamos esperando la llamada de nuestro amigo José Luis Kepi. Internacional, llamada internacional. Sí. Y debe tener temas muy interesantes, no solamente con la situación política, la aprobación del presupuesto en Estados Unidos que evitó el default en la deuda. Sí. Y también, entre otros eventos, la misma caída del presidente de los Estados Unidos en un evento, algo que ha generado mucha controversia, porque se está en una etapa de campaña. Que le pusieron un saco de arena en el suelo. No, eso es un descuido no. de lo que tienen que estar atentos a la seguridad. No, es que él se del cae presidente. mucho. Pero eso... Tropezó. Bueno, pero ese no es el inconveniente. El inconveniente es que estamos en campaña y eso los opositores lo aprovechan. José Luis, ¿ya está con nosotros? Buenos días. Aló, buenos días. José Luis, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Buenos días. Sí, dígame. Cuéntanos de la actualidad de los Estados Unidos. Estábamos comentando algunas cosas sobre el acuerdo con el Congreso y la caída de Joe Biden en un evento, en una graduación de una escuela aérea, de una academia de la Fuerza Aérea. Sí. Me dicen cuándo puede empezar. Arranca, ya está en vivo. Ok. Por favor. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos e inmigrantes en este país. El presidente Biden ayer, en un mensaje transmitido desde la oficina oval de la Casa Blanca, celebró la llegada del acuerdo bipartidista a través del cual se suspendió el techo de la deuda, evitando así llevar a la nación a la insolvencia por el incumplimiento en el pago de sus obligaciones. La medida, entre otros, promete una reducción del déficit por unos 1.5 trillones de dólares con T en la próxima década, al tiempo que se imponen más requisitos para las familias que reciben ayuda de beneficencia del gobierno federal, pues ahora tendrán que trabajar para la misma. Con la llegada de este acuerdo, la administración Biden cuenta con el beneficio de posponer cualquier limitación al límite de la deuda hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año 2024. Con esta victoria, el presidente entra de lleno a su campaña electoral, mostrando su idoneidad como líder en momentos en que el último reporte del Departamento del Trabajo muestra que en el mes de mayo se añadieron 339,000 nuevos puestos de trabajo en la nación, lo cual rompió todas las expectativas de una lenta recuperación económica y por lo cual el presidente Biden puede acreditarse otro triunfo, aun a pesar de su aparatosa caída recientemente en una ceremonia en una base militar. De igual manera, la ausencia de un caos generalizado en la frontera sur tras el fin de la restricción sanitaria título 42
y en donde la oposición republicana esperaba capitalizar. Tras el fracaso, lo coloca en una posición ventajosa frente a sus contrincantes. La pandemia continúa en retirada, tanto las muertes como las nuevas infecciones continúan disminuyendo, así como la inflación. Los números en torno al mercado laboral continúan siendo esperanzadores, aunque en definitiva no perfectos. En fin, puntos que el actual mandatario puede capitalizar a su favor en esta campaña electoral en busca de su reelección. El presidente Biden puede además capitalizar el hecho de que durante la administración Trump la tasa de homicidios empeoraron, las muertes por sobredosis de drogas también aumentaron, de la misma forma que el aborto y en general el sentimiento generalizado de polarización en la nación. Con el arribo del acuerdo en materia del techo de las deudas, el presidente Biden, repetimos, puede ahora mostrar el pliego de medidas logradas en su gestión de corte bipartidista, como las medidas de inversión en la infraestructura en la nación, el empuje a la manufactura de los semiconductores, la legislación relacionada con la violencia de las armas, la total retirada de Afganistán, así como la ayuda brindada a los veteranos del conflicto de Afganistán e Irak. En otro orden de ideas, el estado de Nueva York y California dejaron de percibir alrededor de 92 billones de dólares en entradas en los últimos 2 años como resultado del éxito masivo de residentes hacia otros estados. De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina Federal de Ingresos, el IRS en inglés, en el 2021 el estado de Nueva York dejó de percibir 25 billones de dólares, mientras que en el 2020 fueron 20 billones lo que se dejó de percibir en el estado debido al éxodo masivo de residentes hacia otros lugares. La culpa, según los analistas, no ha de achacársele a los estragos del COVID-19. La masiva migración desde estos estados hacia otros lugares representa la causa motriz de dicha pérdida en las entradas que recibe el estado de Nueva York, ya que los migrantes huyen debido al alto costo de la vida en la gran urbe y los altos impuestos que aquí se pagan relativo a otros estados como el de la Florida, en donde los impuestos son relativamente más bajos, lo cual hace al estado sureño un atractivo a los residentes de otro estado. Pasando el tema de migración, por primera vez en 2 décadas, el sistema escolar público del condado de Miami-Dade experimentó un crecimiento. Esto debido al creciente número de estudiantes que se han mudado en dicho distrito este año como resultado de la llegada masiva de inmigrantes a este distrito. De ahí que escuelas que anteriormente estuviesen funcionando por debajo de su capacidad estén ahora experimentando un aumento inusitado en la población estudiantil. La mayoría de los estudiantes que han ingresado en este distrito, repetimos, el de Miami-Dade, son procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Como hemos venido desde hace tiempo reportando en este programa, la administración Biden inauguró un programa que ha permitido a los nacionales de estas naciones, de estas 4 naciones, permanecer legalmente en suelo norteamericano y trabajar en un esfuerzo por incentivar la migración legal y evitar el peligroso cruce por la frontera sur. Datos indican que durante este año escolar, alrededor de 20,000 nuevos niños y jóvenes inmigrantes
ha ingresado a las escuelas del distrito Miami-Dade en la Florida. Hasta aquí mi informe. Si no hay ninguna pregunta o comentario al respecto. José Luis, no sé si, Kepis, no sé si tú sabes que en el caso de las familias que emigran desde Haití hacia Estados Unidos a condición de que sea por avión, las agencias de asistencia de ayuda a los migrantes, sobre todo situadas en la costa este de Estados Unidos, más concretamente el estado de Massachusetts, se está ofreciendo una cifra inaudita, vuelvo a repetirte, una cifra escandalosa a esas familias de aproximadamente $8,000 a $8,500 mensuales. Oye bien, entonces, ¿cómo es posible cuando tú tienes en Estados Unidos millones de familias pobres estadounidenses, millones de familias pobres de latinas, hispanas, se esté favoreciendo de una manera increíble a estas familias haitianas? Inclusive llegan hasta con las maletas y los niños a las agencias de asistencia. Yo no acabo de entender cómo es posible que se esté dando tales privilegios, aunque sabemos la situación difícil, claro, catastrófica que hay en Haití, pero el que llega a Haití en avión de Estados Unidos, desde Haití, tiene que ser una familia, como se dice, de cierto nivel de ingreso, de capa media, porque no es verdad que una familia pobre, campesina, no, y debe tener por lo menos visa. Bueno, sí. Entonces no sé si tú estás informado de eso. Sí, porque... no me gustaría que luego me haga llegar esta información. Lo que sí he visto que en muchos casos, por ejemplo, de las familias venezolanas, se han estado quejando de que no han recibido mucha asistencia a la llegada. Aquí mismo en la ciudad de Nueva York se han documentado caos en las agencias municipales que se dan servicios de ayuda a los inmigrantes. Inclusive el mismo alcalde Adams, bueno, el pobre señor está calvo, pero está pidiendo ayuda al gobierno federal, la cual no ha recibido. Y inclusive recientemente él pidió o sugirió que se utilizaran los gimnasios de las escuelas y hasta hoteles, de otros municipios como Orangeburg y Westchester, lo cual ha levantado la ira de estas áreas de la ciudad, y muchas de ellas ya han inclusive amenazado buscar abogados y proceder en contra de la alcaldía neoyorquina, por puesto que no quieren inmigrantes, ya que ellos también se están quejando de que ellos representarían un riesgo para sus comunidades. Imagínense cómo está la gente aquí, que tampoco quiere la llegada de los inmigrantes, y ni siquiera los quiere, y mucho menos en las escuelas donde llevan a sus hijos. Bien. O sea, es una situación bastante tensa, la cual seguiremos monitoreando día a día. Bueno, pues bien. Y claro, está reportando en este medio. Bien, pues te agradecemos, José Luis, por tus importantes, interesantes observaciones, y esperamos tenerte de vuelta aquí el próximo fin de semana. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Pasen buen fin de semana cada uno de ustedes. Hasta luego. Bien, sí. Sí, yo quisiera aprovechar, aunque no es parte directa, inmediata, pero quisiera introducir la situación de Sudán, José Luis, porque aunque él planteó lo de Estados Unidos, pero el nivel y la situación de calidad de vida en Sudán, con más de 48, yo creo que más de 48 millones de habitantes, en un territorio de más de 1.8 millones de kilómetros cuadrados, tiene
el nivel de calidad, uno de los niveles de calidad de vida más desastrosos, a pesar de la riqueza de su territorio en petróleo, oro, zinc, todo eso, y están atravesando una situación catastrófica, porque no sé si ustedes conocen que hay alrededor de 548 tribus. Imagínense ustedes esa división en tribus y la situación del idioma o lenguas que hablan más de 140 y pico de lenguas. Es una situación bastante compleja que nos puede servir a nosotros, los dominicanos, en nuestra situación con nuestros vecinos en Haití, como un modelo. Como una referencia. Una referencia. Luis Humberto, tú que conoces bastante esta situación, ¿qué tú puedes comentarnos al respecto? Bueno, tú me pones en aprieto, que conozco no bastante. Esperaba. No, yo tengo algunas informaciones y como muy bien apunta, que es lo que hay que destacar, nos puede servir de referencia para nosotros poder entender lo que está pasando en Haití. Rápidamente, sí, ciertamente tenemos una población con altos niveles de pobreza. Por ejemplo, de 2014 a 2022 pasó la población de un 15% de pobres a 33%. Wow. Y también hay que ver la densidad de población que hay en Haití, que tiene Pero casi... vamos a concentrarnos en el caso de Sudán. Hay también que indicar que se establece como pobreza el famoso indicador de $2.15 por persona por día para poder tipificar, que es una medición arbitraria, pero sirve de referencia. Pero no quisiera discutir eso, sino exponer algunas ideas de Sudán. Tiene importancia Sudán porque había un dictador llamado Bashir, que fue destituido, si mal no recuerdo, en el 2021, por dos generales que se pusieron de acuerdo, Barún y otro que dirige la fuerza rápida, la fuerza de apoyo rápido. Y de tribus diferentes, orígenes. Sí, está Darfur, es Dagalo, y en el caso de Jartum, Barón. Vamos a entender que eso no es un país cualquiera. Estamos hablando de la tercera potencia de producción de oro en África. Estamos hablando de que producen, más o menos, para que tengan una idea, nada más y nada menos, más de 230 toneladas de oro. Y esas 230 toneladas, a la cotización más bajita de los últimos meses, arroja nada más y nada menos, más de 16.000 millones de dólares. ¿Y qué recibe Sudán, la población tan pobre? No, lo que eso está ahí es un conflicto de carácter internacional, porque en el caso del área de Jartum, de este ejército que fue porque eran muy amigos, muy hermanos, tanto el otro general que mencioné y este otro general que está localizado en Jartum, pues ellos se han repartido y cuenta a otra cosa que hay que destacar, no es solamente son grandes plantas, o sea, el 85% de la extracción de oro se hace de manera artesanal. Sí, artesanal. Eso es a través de ríos buscando pepitas. ¿Y quién está atrás de ese oro? Rusia. Las grandes potencias. Rusia, no. Rusia es el que ha instalado todo un dispositivo y por eso está apoyando a la fuerza de apoyo rápido. Mientras que el otro grupo se ha concentrado en el control de la banca, infraestructura, también el caso del turismo, porque ha habido un problema desde el 15 de abril, que fue cuando se desató la guerra. Para que tengan una idea, ha habido más de 600 muertos y más de 5.000 heridos. 15 de abril de este año, o sea que no hace mucho. Eso sí, son enfrentamientos violentos, masacres, violaciones,
y donde no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, porque se dice verbalmente que se tiene un acuerdo y se rompe. Ahora, ¿por qué no puede servir de referencia? Porque son milicias que han venido tomando un poder y se han apoderado de las grandes riquezas, por supuesto con el apoyo del imperialismo ruso. Así como también los imperialistas estadounidenses y imperialistas europeos están apoyando el bando contrario. Entonces, si eso ocurre en Haití, acuérdense que Haití tiene tanto oro como República Dominicana. Eso todavía no se ha querido discutir. No, inclusive agencias de cooperación, que son las que financian las ONG, están opuestas a que se hable del tema. Yo no tengo ningún inconveniente, yo digo la verdad. Digo la verdad porque creo que es un deber nuestro que se ponga sobre el tapete. Ahora, lo que está ocurriendo allá, como muy bien apuntaste Luis Guzmán y Pedro Álvarez, nos puede servir de ilustración para nosotros ir entendiendo la fuerza que están atrás de Haití. El enfoque que le hemos querido dar a lo que es las políticas sociales, básicamente queremos ver primero lo que ha sido o lo que es el gasto del Estado en sentido general y en particular en lo que es las políticas sociales. Edgar, si me puedes ayudar con el primer gráfico, si lo puedes poner en pantalla. Y se puede colocar no solamente el gasto, el mal gasto, en la calidad del gasto. No creo, ¿verdad? Bueno, como hemos dicho, el Estado tiene una distribución del gasto que a nosotros nos parece en cierta medida como antojadiza, pero podemos ver cómo se ha ido desarrollando. Edgar, creo que el logo elimina un poquito la leyenda. Lo que son los gastos corrientes y de capital del Estado. El gasto en sentido general, cómo ha ido evolucionando, pero cómo los gastos de capital se mantienen bastante bajos versus lo que son los gastos corrientes. Los gastos corrientes son los gastos que se utilizan básicamente para las nóminas y otras actividades de gasto de las instituciones, mientras que el gasto de capital son las inversiones en obra y en infraestructura. El segundo gráfico, Edgar, si me lo puedes poner, te dará una impresión de lo que es la relación entre uno y otro. Fíjense cómo el gasto de capital se mantiene para este año, el presupuestado para este año, porque y el presupuestado para el año pasado, porque todavía la ejecución presupuestaria no se ha publicado, en un 13.4, y para este año disminuye ese gasto en un 12.4. Y eso es a nivel nacional. A nivel nacional, sí. A nivel del Estado. Bien. Déjame hacer una observación sobre eso, que pocas veces se ha dicho en el país. No puede que quede el gráfico. El gráfico, oiga, si puede poner. Aquí se habla de gasto de capital. Se supone que el gasto de capital es gasto de inversión y se habla y se cantaletea de que eso contribuye al aumento de la producción. Falso completamente. Y hay que corregir los planteamientos de los organismos internacionales. Yo me atrevo a corregirlo. Si usted tiene que el gobierno colecta 100 pesos en calidad de impuestos, esos 100 pesos, para que estemos claros, se le cobra tanto a los trabajadores como a los patronos, estamos hablando de los consumidores, como también de los otros agentes. Eso ya fue creado, los 100 pesos. No se va a crear. Y esos 100 pesos es lo que invierte, gasta el gobierno. ¿En qué? En obras públicas, estamos hablando de puentes, carreteras. No hay tal aumento del producto. Lo que se está creando es una condición favorable para que inversionistas puedan hacer sus inversiones y multiplicar el capital. Pero como tal, si ya lo hizo el gobierno, no me pueden hablar de que es una inversión de capital como tal. Soy un gasto, ¿verdad? Capital porque está generando, pero no aumenta el producto porque ya fue generado el valor. Ahora, usted sí puede recurrir al financiamiento, al préstamo.
a un préstamo, tanto local como internacional. Y si habla de préstamo, volvemos a lo mismo. O sea, usted sencillamente, como gobierno, lo que tiene que recoger impuestos, recaudar impuestos y pagar. Pero no solamente ese préstamo, ese crédito, sino que tiene que pagarlo con interés. ¿Y de dónde sale ese pago? Ese servicio al capital, ese servicio de deuda. El capital más los intereses de los mismos impuestos. Entonces, nos tienen confundidos organismos internacionales, las escuelas de economía y toda una serie de economistas que viven hablando y hablando de gasto de capital sin saber de lo que están hablando. Tú me excusas, estamos hablando hasta de doctores en economía que se pertrechan, pero no se han visto de dónde salen esos recursos. Ahora bien, eso suponiendo que se haya gastado tal y como Dios manda. Por ejemplo, si una obra, ¿verdad?, que todavía está en discusión, de Punta Catalina, que fue sobrevaluada. Que la van a pagar. Pero espérate, eso es otro que van en la línea que puso Luis Guzmán. Se ha sobrevaluado. Se ha dicho, hasta el mismo BID reconoce que Banco Interamericano de Desarrollo, que una obra de inversión o de construcción se sobrevalúa hasta en 40%. ¿Cómo que tú me vas a computar, me vas a tabular, me vas a poner como una inversión un 40% que fue objeto de un despilfarro, de corrupción? Eso no se dice. En el caso de Punta Catalina, todavía no estamos claros de cuánto fue la bendita sobrevaluación. No. Se han arrojado, ¿verdad?, informaciones, pero realmente no tenemos todavía una auditoría. Con lo lío que hay en la Cámara de Cuentas. Bueno, pero te quiero decir, entonces eso aparece un gasto de inversión, entonces como gasto de inversión se pone como que contribuyó al crecimiento del producto y la economía dominicana bollante. Falso, falso, falso. Y invito a que se abra un debate sobre este problema y se traigan los expertos internacionales también para discutir este tema. Pero esa tipificación de gasto de capital y gasto corriente, o sea, ¿es propia de RD o los países realmente miden el gasto así? Porque es una tipificación que hay. ¿Por qué? Eso se ha venido haciendo y transformando, y yo quiero que tú sepas que para el caso de Brasil se crearon condiciones favorables para la medición, muy diferente al caso de República Dominicana, pero no solamente en gasto de capital. Capital humano, de que hay que invertir en capital humano. Otro absurdo. ¿Cómo es posible que yo, de que esté invirtiendo en un bebé? Estamos hablando de esos primeros años de la preinfancia. La preinfancia. Oye, eso es un capital. No, eso es un bebé, eso es un niño. Y hay que gastar en la educación de ese niño, que no solamente está previsto en términos de un capital, porque si ese individuo se dedica única y exclusivamente, va a decir, a actividades literarias, y es su agrado un pintor, ¿por qué estoy haciendo de que una inversión de capital? Capital es cuando usted introduce un insumo en un proceso de producción y después aparece como parte del precio del producto. Bueno. Lo que yo gasto en esos niños es un derecho que tiene, eso no tiene que después de que aparecer, que me tiene que dar un reporte. Oye, ya esos son temas hasta de carácter histórico. Desde que Facundo escribió, mejor dicho, el famoso literato argentino, escribió Facundo, que se tiró el primer disparo en América, fue del disparo del progreso y de que se iba a lograr a través de la educación. Eso fue en el siglo XIX. Eso fue. Y estamos todavía oyendo el sonido del bendito disparo. Porque se cree que la educación va a desarrollar. ¿Qué ven? No, la educación no es ningún desarrollo. Todo depende de las condiciones. O sea, lo que se invierte, o sea, lo que se en educación, ¿no es una inversión? No, no es inversión. Es un derecho que tú estableces un ingreso y haces un egreso, pero no es una inversión entendida como de capital. Entonces, o sea, tú no estás invirtiendo ese niño para después valorizarlo como capital. Cuando tú hablas de capital humano, tienes que valorizar que si tú inviertes, entre comillas, digamos, en toda su vida, 1 millón de pesos, se supone que tú vas a tener un beneficio de ese 1 millón de pesos. Si es un 10%, tú vas a obtener 1.100.000 pesos. No es con esa finalidad. Es una educación en términos de ciudadano,
es una educación en términos de identificación con una cultura, que él decida y el sistema escolar le induzca a que elija una profesión que pueda obtener un alto nivel de ingresos. Pero ¿cuántos profesionales no deciden no tener ingresos y se dedican a trabajar hasta de manera digamos, hasta gratuita, o porque tienen recursos? Entonces, eso rompe con la lógica de República Dominicana, porque ahí, por eso dije la calidad del gasto. Bueno, sí, y hay que ver que de una u otra forma hay ciertas obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo. Por ejemplo, las presas, las hidroeléctricas, podemos señalar entre esos elementos. No necesariamente. La hidroeléctrica, déjame decirte, aquí se está hablando de que una presa necesariamente es una inversión de capital. No. ¿Cuánto tú estás invirtiendo en una presa? ¿A cómo sale la bendita presa? Los terrenos que se destruyen. Y más en este país donde tú tienes hasta un 50-60% de sedimentación. ¿Dónde está la recuperación de ese capital? Dime, ¿dónde está? El efecto multiplicador que tiene sobre otros sectores. El inconveniente también es eso, la cuantificación de eso, porque si el recurso agua se canaliza hacia producción agrícola y el recurso agua tiene que cuantificarse de alguna u otra forma dentro de lo que es el costo de esa operación. No, pero tú tienes que, eso es interesante lo que tú planteas, el agua para consumo humano. ¿Por qué tiene que ser rentable? Porque tú entras entonces en el proceso de privatización. En el caso de la agricultura. Y pues una agricultura de subsistencia, de que la gente quiere producir su plátano, yuca, batata y tener su gallinita y cosas. ¿Por qué tiene que ser un capital que tú inviertes que tiene que reportar? Acuérdate que ya habla de capital, es una relación entre un trabajador y un patrono. Y el patrono invierte. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca el beneficio ese patrono? Lo saca de la fuerza de trabajo, el que ha trabajado. El dinero como tal no te genera. Que usted invierte en un título de un banco. Usted invierte 1 millón de pesos y le vamos a entregar un 20% de intereses. Eso quiere decir que o ese 20% de otro lado tú lo sacaste. Porque el dinero como tal no produce dinero. Tiene que hacer una inversión de capital. Y la única manera de tú aumentar ese capital es mediante una relación salarial. Bueno, quizás es una definición muy rígida, don Luis. No. Eso es una crítica a todos esos parámetros y mediciones absurdos que se han venido enseñando en universidades. Y déjame decirte, hemos ido hacia atrás. Todas estas discusiones se hacían en los años 60, 70. Y tenemos una literatura bien preciosa. Lo que pasa es que han venido unos kamikazes, han penetrado los departamentos de economía, han penetrado las instituciones estatales y se han apoderado ese pensamiento neoclásico, ese pensamiento neoliberal, y todo es de que reformas estructurales, de que capital humano. Por favor, no me vengan ustedes con tonterías. Ay, Dios. Bueno, pero en sentido general, yendo con el análisis, el Estado tiene, o lo que se ha visto, es que está invirtiendo una buena cantidad de los recursos en lo que es el gasto corriente. O sea, eso es lo preocupante, porque de una u otra forma... ¿Pero por qué es preocupante que inviertan en gasto corriente? No, ¿verdad? Solamente para... Yo te voy a decir algo, por ejemplo. Podemos ver el asunto para no irnos más lejos, en educación. Sí. En educación. Ahí están los gasto salarios. corriente. Sí. ¿En qué se gasta en gasto corriente? Los salarios de los maestros. Exacto. Fantástico. Entonces, la discusión que se ha armado en estos días es cómo ese gasto no se refleja en una mejor calidad de la educación. Eso es un resultado que se espera, pero no me puede tipificar el gasto corriente. Que estamos invirtiendo. Déjame decirte, aquí gastamos poco en gasto corriente. Luis, ¿Sí? ¿En comparación con qué? ¿Con qué? Con lo que se está hablando, porque ahí tenemos el caso de China, que está hablando hasta de un 40% de gasto en capital y 60% que lo gasta en gasto corriente. ¿Pero a costa de qué? De mantener una altísima tasa de desempleo entre los jóvenes, porque no necesariamente
ese gasto tú tienes que verlo con un sentido positivo, hay que ver los resultados. O sea, Claro. esa idea de que si tú gastas en salario, bueno, eso es perder tiempo. No. Acuérdate que para tú tener una educación de calidad necesitamos gastar y gastar mucho. Y para hacer las exigencias de que ese niño desde pequeño esté bien formado, pero no como capital. Pero está bien, se están haciendo esos gastos. ¿Cuál es el resultado? Pero está bien, pero tú lo que haces es contactar lo que ya sabemos. El mismo asunto de los planes sociales. Claro, también. Vamos, está bien, vamos a los planes sociales. Vamos a los planes sociales. En un momento determinado, o sea, se le está dando, por ejemplo, o sea, Vamos, te pongo un ejemplo a la vivienda. No, te voy a poner un ejemplo con relación al gasto social. En Santiago, Sí. en una de las escuelas, se revisaron las mochilas de los muchachos, mochilas, útiles escolares y todas esas cosas, suministradas por el mismo Estado. Y lo que se encontraron fueron los famosos cigarrillos electrónicos. No sé cuál es el nombre Los exacto. MAPE. Sí, los MAPE. Vapor, ok. En las mochilas de los muchachos. Entonces, hay unos bonos que se entregan a las madres por enviar a los hijos a la escuela. O sea, ¿cuál es la responsabilidad tuya en un momento determinado? ¿Cuál es la recuperación de esa inversión que se está haciendo en educación cuando los muchachos lo que están es contaminándose? Pero yo no acabo de entender, tú me excusas. ¿Cómo es posible que estemos hablando de estos comportamientos que se pueden criticar cuando estamos hablando de gastos corrientes? Estamos hablando de sueldos que se le pagan a los profesores. Y además de eso ya ahí hay una confusión. Pero si yo te estoy pagando a cambio de algo. ¿Pero y por qué? Sencillamente es una obligación del Estado. Oye bien, obligación del Estado. Garantizar el derecho a la educación. Claro. Espérate, un momentico. Derecho a la educación. Ahora bien, de que no se... Porque el derecho lo estamos hablando del derecho que tiene el niño y el derecho también de la madre y el papá de que se le eduque al niño. Eso no quiere decir que haya comportamientos criticables. De que, por ejemplo, eso de que un cigarrillo, ¿qué tiene eso que ver con pero le vamos al caso? Un empleado que cobra y no va a trabajar, no es ese. Pero ¿y quién está de acuerdo con eso? Nadie está de acuerdo. La obligación es de que tiene que ir a trabajar. Ahora, ¿dónde que está el problema? De que aquí no tenemos una carrera. En tal caso, eso sí son problemas de fondo. Aquí tú no tienes carrera administrativa dentro del Estado. Aquí el gobierno que llega, quita y pone. Y eso es un sistema clientelar. Porque también hay otra discusión por ahí. Para tú tocar estos temas necesitas una teoría del Estado y tener en cuenta lo que es el Estado. Aquí se vive confundiendo permanentemente la opinión pública de que Estado democrático. ¿Cuál democracia tenemos aquí? Eso es una tontería. Aquí lo que tenemos son clientes. Y si tú oyes el discurso de los políticos dominicanos y de inclusive académicos, está hablando de clientes, pero ¿en qué parte del mundo tú tienes una democracia de clientes? Para eso tendría que tener una democracia de ciudadanos. Y lo primero que hay que reconocer son los derechos de los ciudadanos, que es lo que menos se reconoce aquí. Pues aquí hablamos del asunto de los haitianos, pero lo primero que tenemos que ponernos en primer plano somos nosotros, los dominicanos, que no se les reconocen nuestros derechos. ¿O tú crees que en el caso de un problema de educación, no? Tú tienes el caso de energía eléctrica. Vamos a ver, vamos entonces a comparar. En energía eléctrica, ¿cuánto se le va a estar entregando este año? 1.900 millones de dólares al servicio de energía eléctrica. ¿Para qué? Para nosotros seguir con los apagones. Ahí está Punta Catalina, que va a estar fuera 40 días, y hace poco salió, y en definitiva, apagones y apagones. Desde que yo soy muchacho, soy un niño, estoy oyendo los benditos apagones, estoy sufriendo los benditos apagones, y se hacen inversiones, y se toman préstamos. Ahora, lo que sí yo sé, que hay un grupito aquí, no todos los dominicanos, que se ha servido con la cuchara grande en el negocio de la energía eléctrica, pero muy grande, de que va desde aquel que se ha invertido en energía eléctrica hasta aquel que sencillamente se le entrega se le hace el favor, entre comillas, de tener una licencia para importar
insumos, productos, bienes eléctricos. Y ahí sabemos un famoso senador que no solamente se ha hecho rico a nivel del negocio de energía eléctrica, sino también en el negocio de los libros. ¿Pero y qué tú crees? Ese señor fue que se educó para eso. No, son intereses políticos, favoritismos políticos, pertenece a un determinado grupo de poder político en República Dominicana, o si tú quieres, un grupo de poder económico. Entonces, y hay una crítica a los 1.900 millones de dólares que se le están entregando al servicio de energía eléctrica para estar cada día peor. Porque ahí tenemos, se arroja la cifra. O sea, ¿y de cuánto son las pérdidas? Rozando 39-40%. Estamos, creo, de acuerdo de que hay que gastar en educación. Y hay que, no educación, no, cuidado también. Es instrucción. Porque educación es mucho más que instrucción pública. Aquí se quiere ver como educación que usted aprenda matemáticas, que usted aprenda todas esas disciplinas científicas. ¿Pero y por qué? ¿Dónde está aquí el desarrollo de las artes? ¿Dónde está? ¿O tú conoces aquí una escuela nacional dedicada a promover el estudio de las artes? No la conozco, y lo que tengo es algunos lugares específicos. Es un observatorio, pero para una minoría, que para tú llegar ahí necesitas muchas veces llegar en vehículos y se ponen generalmente en lugares muy distantes de los centros pobres. Hasta el mismo tema de la educación. Pero ¿por qué tenemos que tener todos estos benditos colegios que cobran carísimo? Oye, cobran caro. ¿Y por qué hay que entregarle la ciudad? Pues se le entrega a la ciudad, y tú lo sabes, los tapones que hay de 2 a 3, son colegios privados, generalmente lo que te provocan serios problemas en el casco urbano. Una persona que vive en Arroyo Hondo, oye, cruzar ahí, bueno, pero ven acá, usted instala el colegio, igual como se hace en otros países, por zona, inclusive puede llegar a pie, aquí no, aquí llegan en unas jipetas. Oye bien, con una jipeta que cada vez son más grandes, que son guaguas, Entonces, Luis Humberto, tú lo que estás planteando realmente con el tema de las políticas sociales en las inversiones es que realmente no hay una calidad de la inversión, ni hay objetivos claros hacia dónde queremos dirigir nuestra población, nuestro presente y futuro. O sea, esto es una revolución total en términos de replantear, Maridalia, una nueva planificación, una nueva arquitectura social que podamos contribuir en base a una nueva arquitectura política. Claro. Perdón, pero hay un asuntito, y escúchame, Maridalia, con eso que tú estás diciendo. Mira, Luis Humberto Vargas. El asunto es el siguiente. Los contribuyentes, porque también es lo que tú dices, o sea, nosotros no estamos reclamando nuestros derechos. El contribuyente está pagándole al Estado, está dándole dinero al Estado. Y esto es un botín de guerra. Llegué yo y yo voy a hacer y deshacer en nombre mío y de mi organización política. A nivel del Estado. Sí. O de los grupos de intereses que me llevaron ahí. Pues el Estado somos todos, el gobierno. No, yo no soy el Estado. No, ese Estado. Yo me aparto. No. El Estado. No me meta ahí. Entonces. Yo no pinto como dice ni cacaíto. No, y ya eso se ha discutido. El Estado no somos todos. El Estado es un grupo que se encarga precisamente de decirnos a nosotros cómo va a manejar incluso nuestros recursos. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que quisiera ver un ciudadano? Es el resultado. Claro. Que se está invirtiendo el 47% del gasto del Estado en educación. En detrimento, ya hablamos del 1.3. Edgar, si me puedes poner la última tablita que te envié. En instrucción, no en educación. Bueno, ellos porque hasta los términos lo tipifican. Lo corrompen. Está bien. Ellos lo tipifican como educación. Vamos a hablar de... Mira el gráfico, Pedro. No, la última tablita, Edgar. Tabla, te envié una tabla, pero ni modo. Si no la tiene... fue una última tablita que te mandé hace un par de minutos. Mira,
Entonces, que se esté invirtiendo en algo tan importante como el medio ambiente, como la parte medioambiental, menos de un uno. Ya dijimos Ya de está la tablita. de 0.71%. Sí, ok, aquí tenemos los servicios generales y económicos, servicios sociales. Ok, la otra tablita. Servicios generales, servicios económicos, protección. Mire, en protección del medio ambiente, 0.71 en total se está invirtiendo. Y en servicios sociales, 46%. Y de ese 46% que se está invirtiendo ahí, educación casi se engulle el 50% del presupuesto. O sea, 47.77% del gasto social. Del gasto social. Sí, pero Del gasto social va para educación. Entonces usted dice, bueno, pero la parte de salud, la parte de vivienda, las actividades recreativas y culturales, tan importantes e incluso asociadas a lo que es salud y educación. Pero ahí Eso que hay tú que llamas- entender algo, perdón, es que justamente el sector de educación ha demostrado que hay muchos temas en República Dominicana que no se resuelven dándole una mayor partida del presupuesto nacional. Y educación es el mejor ejemplo. A veces está en el tema de la ejecución, en la planificación y en la calidad del gasto. Entonces, educación es el Se sector. creyó que se iban a resolver muchos problemas, como al había dicho Luis. contrario. Pero al final de la jornada, el gasto en educación no se está reflejando. Pero que es un mito creer que a través de lo que tú insistes que llama educación, que es instrucción, ¿verdad? Privada, ¿verdad? Porque hay el negocio privado. Aquí hay colegios que son negocios y que no pagan las debidas obligaciones de carácter fiscal. No sé si tú lo sabes. Sí, no, pero es que está bien, es que todo se ha convertido en un negocio, porque lo Eso es lo que estamos hay- señalando. lo que hay alrededor de los suplidores, Claro. del uniforme, No, de los libros. de todo, negocio, los libros. eso, pero es que no hay una visión de como se ha dicho, de sociedad, de desarrollarnos de acuerdo a nuestras posibilidades reales, porque muchos de esos productos pudieran ser producidos a nivel de economía social. Muchos de esos productos los pueden producir las pequeñas empresas. Claro, no tenemos Pero que ¿qué es lo tan que hace? importante. Una gran empresa te constituye decenas de pequeñas empresas para capturar los negocios del mismo Estado. Y no solamente captan los negocios del Estado, sino que captura los negocios del sector privado. Pero eso es otra visión. Lo que se nos ha puesto es solamente una visión, un pensamiento único, que es sencillamente de la rentabilidad a como dé lugar. Y ya fracasaron. Oye bien, fracasaron porque tienen que incurrir a actos ilegales, tienen que incurrir a influencias políticas. Han fracasado. Oye bien, y eso hay que decirlo claro porque estamos en un periodo electoral y hay que obligar a que los partidos políticos, promover, que fijen posiciones claras sobre estos asuntos. Maridale. Bueno, lo que iba a decir es que al final, independientemente de todo, lo que, como decía Pedro, lo que queremos ver es resultado. Y lamentablemente... Positivos. Positivo, claro que sí, Resultados. resultado positivo. Tenemos los resultados. Resultado está asociado a positividad, porque No. Ah, bueno, resultado positivo, porque puede haber resultados El que como tiene tenerlo en poder, educación, oye, que en bien. quinto grado, o sea, el 98% de los estudiantes sacó, por debajo de 40 puntos. aquí ¿Cuál es la calidad de la inversión y cuál es el gasto? ¿Qué se pretende con eso que han señalado de que inversión o de gasto? ¿Cuáles son los resultados que se esperan en la población? yo creo que aquí hay un punto que es importante y va a ser con lo que ha ocurrido en esta semana precisamente, o en estos días, con el develamiento de las evaluaciones que se hicieron de las pruebas nacionales, que llama a reflexión. No es si se le está dando o no el presupuesto correspondiente a las diferentes áreas, sino en qué medida tenemos nosotros que repensar lo que es la redistribución del gasto, de acuerdo a lo que todo esto, toda esta lucha que se comenzó a desarrollar sobre un mayor presupuesto de la educación, se comenzó a desarrollar hace 20 años atrás.
Y tal vez era muy loable, pero han transcurrido 20 años y estamos mirando que en relación a lo que se pensaba que iba a ocurrir, el avance ha sido mínimo o nulo. Hemos retrocedido inclusive. Bueno, yo recuerdo que algunas personas cuestionaron que no simplemente era ese gasto, sino que fuese un gasto dirigido a ir teniéndolo como un termómetro, un barómetro de ir viendo los resultados en el proceso, de cómo eso iba avanzando. Porque ahora se habla, no, que se está gastando poco o que hay poca inversión en tal área. Pero ¿cuáles son los objetivos de esas inversiones? ¿Realmente se están distribuyendo adecuadamente? ¿Se están viendo resultados? ¿Se está desarrollando la población? Mira, ¿Se están dando facilidades, Luis Humberto? Mira, yo creo que también debemos ver la parte positiva. Hubo una demanda que no cayó bien en la opinión pública de parte de los profesores a través de su gremio, la Asociación Dominicana de Profesores. Y plantearon una alza de los salarios, así como también, si mal no recuerdo, la entrega de 50,000 pesos para todo profesor pensionado. No, entre otras cosas, también estaban planteando la mejora de las infraestructuras y toda una serie de cosas. Bien. Lo que quiero decir es que hubo un rechazo y el presidente aceptó tener una conversación. ¿Eso es positivo? Muy positivo, porque no podemos estar paralizando las escuelas donde se está lesionando ese derecho a la educación. Ahora, hay que saber que son empleados y son empleados asalariados. Y ahí hay otro derecho de que todo empleado puede recurrir a diferentes métodos de lucha, entre ellos la huelga. Está establecido constitucionalmente, porque hay gente que se le suelta el freno y quiere sencillamente aplastar todos los derechos. Ahora, tú lo que puedes ver en qué medida. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, día que tú no das de clase, pongo como referencia. Día que no te pagan. No, se paga. Oiga bien, caballero. Lo único que tú tienes que dar ese día de clase. O sea que si tú tienes, ¿verdad? Porque para eso tú tienes 3 meses que son de vacaciones. No solamente por cuestiones de que sea de una huelga, sino puede ser la nevada, que es muy común, sobre todo en esos estados del norte, de los grandes vientos, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir, día que tú no diste clase, se mueve el calendario y habría que ajustar de nuevo el calendario, pero hay que cumplir el calendario. Hay que cumplir el programa. Bueno, cuando digo de programa, exacto, traducido en quizás, no sé si Luis había terminado. No he terminado, pero adelante, quiero digamos, esclarecer este tema. Y viendo la parte positiva. Y va en la línea de propuesta. Este es el momento de hacer un pacto. Sí. ¿Pero un pacto entre quién? Con los profesores. Y además de eso, los profesionales, porque la gente nada más ve profesores, no. En una escuela necesita psicólogos, entre otras razones, correcto. Pero no también de que un sistema como quiere implantarse, como algunos, un sistema hospitalario en la escuela. ¿Por qué? Entonces está cobrando 2 veces. La escuela necesita gerentes. ¿Pero qué es gerencia? Eso se estudia. No es gerente. Gerente es un asunto de carácter comercial. Gerente es gerente de producción, ¿verdad? Que era el que le llamaban capataz. Oye bien, porque tú introduces una discusión. Quiero que se entienda el término como una administración con preparación. Pero está bien. No estoy hablando, sí, el tema también. Claro, porque, la gerencia quiero que se entienda como un tema de administración. Que no tiene. Entonces, muchas veces, ser maestro. Exactamente, muchas veces, no solamente en educación, se da también el sistema de salud. Ponen a un doctor a dirigir un hospital. Pues doctor no, un licenciado en medicina, porque doctor es un título que también es una enorme confusión. Aquí cualquier médico que se gradúa hay que llamarlo doctor. Aquí cualquier, inclusive abogado, usted es doctor, no, usted lo Entonces, qué bueno lo que tú señalas, Pedro, porque ¿qué es lo que tiene que garantizar
el administrador de la escuela, las buenas condiciones del aula, de iluminación, de agua. Señores, no La hay seguridad. la seguridad. Aquí no hay una sola escuela donde tú tengas la garantía del suministro de agua. El problema psicológico que causa a los estudiantes y a las niñas cuando van a un sanitario inoperante, inservible, eso causa problemas terribles. Ni en las universidades hay agua. Yo quería agregar con relación al tema de la ADP o al tema del sistema educativo en República Dominicana. Terminar, yo te voy a dar el turno. Pero usted no terminó. No, el pacto, pues para que me introdujo la cuestión de la gerencia. Era una idea que me parece importante. Ahora es el momento de hacer un pacto. Exacto. Es un pacto que sea por 4 años, inclusive a nivel de toda la administración, y dejar que la próxima administración, no hacerlo ahora, pero nada, por lo menos durante un año, que sea un pacto que tenga que ver con la administración gubernamental y que se garantice esos derechos, por supuesto, no toda la demanda de los profesores, para que haya una estabilidad, pero no se quiere hacer por 4 años y que haya un monitoreo. Y eso necesitamos, no solamente, que creo que estaríamos de acuerdo, un sistema de datos que no lo disponemos. Aquí se está haciendo instrucción pública sin un sistema de información. Tú lo sabes eso. Entonces, aquí ni siquiera tenemos claro y se le da importancia a la cantidad de niños extranjeros nacidos en República Dominicana, pero de padres extranjeros, como también extranjeros que están estudiando. Aquí no se dice, oye bien, que colegios extranjeros están sacando a los niños dominicanos. ¿Para qué? Para que entren extranjeros, niños extranjeros. Porque pagan más. No. Sencillamente privilegio. Y no quiero hacer alusión a ese colegio. Entonces, la idea de pacto tiene que concebirse y respetar y tener una instancia, porque eso no podemos seguir en este desorden para lograr esos resultados positivos. Y además entender que el problema no solamente está en la instrucción, en la educación, sino un sistema general, ¿verdad? Que tiene que ver con la sociedad. Exacto. Era prácticamente en esa línea decir que todo lo que tiene que ver con educación es un sistema que no solamente depende de los profesores, sino que es un sistema que involucra a la sociedad como tal. Y con relación al tema de la ADP, yo creo que sí, ciertamente es el momento propicio para un pacto, para una reforma educativa, ¿verdad?, sobre el pilar de lo que se ha demostrado que sí funciona, basado en buenas prácticas, y actualizando también el sistema educativo de República Dominicana. Pero con relación a lo de la ADP, yo soy de la abanderada de que hay que exigir demostrando. Y si ciertamente es un tema en conjunto, en sistema, en donde no solamente interactúan los profesores, sino estudiantes, papás, quienes toman de decisión, pero hay que exigir demostrando. Entonces yo creo que ahora mismo la ADP lo que debería hacer es una revisión integral, profunda hacia adentro de lo que está pasando con el profesorado dominicano. Nada más no es una cuestión de exigir. Entonces yo creo que las estadísticas o las informaciones que hemos visto hace 2 días con relación a los resultados de las pruebas nacionales es importante y nos invita a repensar. Y sobre todo que hay que decirlo, hay que ser paciente porque hay temas que los resultados no se ven en el momento, sino que requieren de mucho tiempo para poder reflejarse. Ahora bien, hay que empezar. Y lo que nos dice la información o las estadísticas hasta el momento es que nos hemos equivocado. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y es momento, como dice Luis, de un pacto y de reconocer cuáles son nuestros errores, pero para eso necesitamos medir, señores, medir y medir seriamente. Quizás los indicadores tradicionales nos indican unas cosas, pero hay otros temas hacia adentro que hay que revisarlo, que hay que estudiarlo. Entonces yo creo que es el momento de que esos grandes gremios que siempre han servido como esas luchas para defender los intereses de los profesores, que tienen que revisarse hacia adentro. Porque un protagonista principal de todo este tema son los profesores. Hay muchos profesores que tienen un título y más nunca vuelven a hacer un estudio de actualización, y eso es importante. Entonces, el tema de la educación es un tema de todos y todas en República Dominicana. Yo voy un poquito más lejos, estoy de acuerdo con el asunto del pacto, y es más, lo llevo hasta un punto tal de que tal vez el pacto, como ya tú habías mencionado, Luis,
debe hacerse hasta el inicio de una nueva administración, como parte de lo que es el plan plurianual. Vamos a hacer un pacto. Cada 4 años. Sí, plurianual, cada 4 años, cada administración nos sentamos y vamos a arrancar con un plan y cuáles son los objetivos que esperamos de ustedes, cuáles son los resultados que estamos esperando y sobre esos resultados vamos a llegar a un convenio. Pero voy más lejos, no solamente con el asunto de la ADP, también con los médicos. Porque es también otro sector que por cualquier quitameta paja te paraliza un hospital, hasta un sindicato de enfermeras. No, porque no están paralizando no. por quitarte esta paja. Es más, yo creo que aquí el profesional que menos se queja es el médico. Bueno, pero está bien. Pero el asunto es, Maridalia, que tú señalaste un punto. Hay que medir. Y hay una resistencia de precisamente la gente. Bueno, cuento una anécdota. O sea, tú vas a decirme, tú vas a hacerme daño. ¿Por qué? Porque yo te voy a hacer daño. Yo estoy diciéndote lo que te está pasando. Si tú te enfermo, te enfermo. Si tú no quieres escuchar que tú te enfermo, ese es tu problema. Pero No, tampoco así. Pero el asunto es que si tú estás enfermo y yo te hago un examen y te digo, mira, tú tienes este inconveniente. No, hay personas en la administración pública, tan pronto tú presentaste un informe, una información que no es favorable o agradable a los oídos, ya ese es lo que quiere hacerme daño. No te quieren hacer daño, te están diciendo cuál es tu situación. Sí, y con relación a eso, a mí me parece, o sea, muy personal, que el sector educación es uno de los sectores que mayor avance tiene en términos de disponibilidad de información y que de una u otra manera es transparente. Porque tenemos varios años diciendo que aquí la educación está mal y los indicadores se publican, a excepción de otros sectores, como el sector económico, de la medición de la pobreza, que creo que ya hay un cambio de la metodología de la pobreza monetaria, de la medición, sí. Entonces, es un sector que últimamente ha sido transparente, por así decirlo. Aquí el tema es de reconocer que hemos fallado, un fracaso. Bueno, tal vez yo no he fracasado. Me excusas. No. O sea, ni yo tampoco. Eso está bien, ¿verdad? Vamos a decir que lo que son los responsables, los que están al frente de esto, los que reciben el presupuesto, los que determinan la orientación del presupuesto, las políticas que ellos deciden, porque muchas de estas cuestiones no se consultan tal y como debieran consultar. Pero es una responsabilidad país. Es una responsabilidad país. Hay una responsabilidad y por eso estamos hablando en este programa, porque nos sentimos responsables. Exacto. Pero realmente habría que diferenciar que son encargados, inclusive funcionarios que se designan y que muchas veces su prepotencia no deja abierto o sus intereses particulares con determinados grupos específicos en el país, porque todo esto está bajo control. No crea que, pero escúchame. Ahora, yo lo que quería destacar es que son problemas que tienen que ver con la administración pública, no solamente la reforma de la educación, sino reforma del Estado, en buen sentido de la palabra, y hay que hacer un llamado a que diferentes organizaciones cívicas, que es lo correcto, o sea, organizaciones que demandan, exigen al Estado, territoriales, sociales, así como también los partidos políticos, lo incorporen en su programa de gobierno. Que no se vean, porque ahora lo que están interesados es ver cómo consigue una diputación o unos senadores. ¿Senadores para qué? ¿Diputados para qué? Lo primero que hay que transformar es el régimen congresual. ¿Qué es eso de que cientos de diputados? ¿Pero para qué sirve tantos diputados? Nosotros deberíamos hacer como Bukele. No, Bukele redujo. No. Yo me opongo de manera tajante a que un asesino, oiga bien, me opongo a que un asesino, un enfermo mental, que después de haber matado cientos, ahora decidió instalar otra cárcel para seguir matando jóvenes y no asumir la responsabilidad, porque estamos en Estado de Derecho, joven, donde hay que respetar, porque es muy fácil ahora agarrar a esos jóvenes y masacrarlos. Lo están torturando y lo están matando, oye bien, en El Salvador. Ese tipo debiera de ser acusado, si hubiera seriedad de las instituciones internacionales, como un criminal de guerra y juzgarlo a nivel de la pena más severa. Y da vergüenza
que un presidente de América Latina se esté dedicando, como también de cualquier otro país, se esté dedicando a matar jóvenes, a estar torturando jóvenes. Bueno, ¿O no, menos? pero retornando al tema, yo tengo una gran pregunta, o una pregunta que para mí... dejarla en el aire, sí, ¿verdad? no, la pregunta es, ¿ha sido correcto declarar por ley, como incluso ahora también pretende el sector salud, que una parte del presupuesto vaya destinada a un determinado sector? Es la pregunta que yo me hago. No estoy de acuerdo con que por ley se garanticen porcentajes de inversión. Deben de estarse, nosotros deberíamos de revisar esto y someterlo en una mesa de discusión. Hay años y hay periodos en los cuales se hace muy necesario transformar esas inversiones y ese gasto. ¿Es cuánto? Tenemos diferencia. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, seguidores de nuestro programa Geoeconomía, Su Mundo. Su Mundo TV.